Astronomía, espacio-tiempo, Dios, científicos relevantes. Hoy os traigo un libro que habla un poco alrededor de todo esto a nivel base, sobre teorías que han habido a lo largo de la historia y bueno, sobre todo básicamente cómo se forma el universo, las teorías que ha habido alrededor de esto, cómo se explica el espacio-tiempo, cosas así. Así que si os interesa saber más, quedaos y ver el libro. Vamos allá. Buen día, tarde, noche, gente, lo que para uno y cada una sea. Bien, esta vez os traigo un libro que es algo más científico, ¿vale? Yo creo que será el primer libro así rollo científico que subiré al canal, porque, bueno, casi todo lo que explicas a través de la ciencia. Y ya sean teorías o hechos o, bueno, lo que sea. Eso es todo científico. Entonces, bueno, simplemente es un libro que fue el siguiente al que me leí, que fue ya el que os subí, el tercero creo que era. El... no, el cuarto, perdón. El cuarto. Que el cuarto aún lo tengo que... Está pendiente, lo subiré. Y bueno, se trata de un libro que está súper bien, es de Stephen Hawking. Se llama Historia del Tiempo. Y pues fue un libro que no se me llamó la atención en su momento para leerlo y a ver qué explicaba, porque siempre que he visto cosas de astronomía y cosas del espacio o leyes físicas o a nivel base, o sea, no cosas muy técnicas, sino cosas más a nivel básico que te explican de cómo funciona el universo, etcétera, pues siempre está guay saberlo. O sea, siempre me ha parecido pues interesante. Entonces fue un libro que pues por eso me lo cogí y tal para ver un poco de qué iba y pues me lo leí. Estuvo... De verdad que es un libro que merece la pena. Porque puedes extraer algo de información que no supieras antes. Así que, pues poco más. Vamos a ponernos al lío. Let's go. Muy bien. Pues como siempre iré haciendo pues la explicación a nivel general, contexto de lo más importante del libro, al menos lo que yo saqué, porque esto me lo leí hace pues un tiempecito. Y bien, lo primero que saqué fue el tema de la aceleración y acelerador. Por un lado la aceleración la definía, al menos en esa parte, como un cambio de velocidad de un objeto. Luego el acelerador lo definía como un objeto como tal, que es un... Mostraban una máquina de electroimanes, ¿vale? Y es un acelerador... No sé hablar. Acelerador de partículas, eso. ¿Vale? Luego te habla un poquito también del espacio y de lo que es la distancia al Sol. Y aquí literalmente me hizo gracia, porque el número no es un número que lo suelas decir cada día, porque es un billón con B de Barcelona, de kilómetros. Un billón de kilómetros. Yo entendí que un billón respecto a desde la Tierra hasta al Sol. Cuando lo... ¿Cómo se dice? Cuando lo vi en su momento. Luego, por otro lado, que el espacio lleva el tiempo. El tiempo se mide en años y el tiempo, a su vez, pues tiene cuatro dimensiones y estas dimensiones se dividen en latitud y longitud. ¿Vale? Continuando con el tema, nos vendría ahora el tema de lo de la imagen, imagen que se refiere a el mundo. Esto lo lleva Dios y Dios lo lleva a la antigüedad, porque como bien sabemos en la antigüedad pues se creía mucho en la existencia de Dios, cada cultura reflejaba a Dios a su propia manera y pues eso. También tenía que el tema de Laplace he tenido que buscar un poco de información porque no me acordaba. Y Laplace tiene una teoría que es la teoría nebular, que se refiere al contexto de cuando se formó el sistema solar. Dice que la teoría nebular es básicamente que a través de una nebulosa, em, la onda gravitatoria se contrajo tanto que de la misma nebulosa formó un disco y de este disco se empezó a formar el sistema solar. Esto según Laplace. Aquí cada uno que busque información pero esto es
Entonces, si lo buscáis, lo podréis ver. Luego también, en esta misma rama, yo cogí el tema de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica son partículas que no están definidas como tal, y a su vez que representan ondas que si tú calculas un instante, si calculas un instante de todas las ondas, conoces cualquier instante, ¿vale? ¿Qué podemos sacar también de aquí? Bertrand Russell, ¿vale? Lo podéis buscar también igual que a Laplace. Bertrand Russell, y esto es la teoría que ya más a nivel hoy día conocemos como más... ¿Cómo os lo digo? Más... no me sale. Más objetiva. Más objetiva, más realista es la que al final mejor se ha demostrado, que es porque hizo una conferencia este señor en la que decía que una conferencia de astronomía, que la que demostró que la Tierra gira alrededor del Sol y el Sol gira alrededor de nuestra galaxia, que para quien no sepa, nuestra galaxia se llama la Vía Láctea, que es esta es la teoría que más realista y más objetiva hemos llegado a tener, ¿no? Y es la que se ha demostrado muchas veces que ya es la más certera, por así decirlo. Ahora tocaremos un poco más el tema del universo. El universo, como todos sabemos, o muchos de nosotros, o alguno por si no lo sabe, hay una creencia la teoría más famosa y conocida de la creación del universo, que fue el Big Bang. Que el Big Bang fue el principio de lo que hubo, de lo que hay y de lo que habrá. Es la que se ha demostrado que más... ¿Cómo se dice? Más objetivamente demostrables, ¿sabéis? Luego, por otro lado, el tema de la gravedad. La gravedad, para que no lo sepa, se expande y se contrae. Y a su vez, del universo nos explica que tiene una densidad infinita. Esta densidad infinita, por lo que ya apunté en su momento, en esta parte del libro, nos habla también con esta densidad infinita del Big Crunch. Que el Big Crunch es el final del tiempo. Así, para los amigos y familiares. Sí, es eso. Es básicamente un poquito a nivel resumen, es eso. Y luego, por otro lado, en otra rama, también cogí que el tema de que nos preguntamos poco. O sea, nos preguntamos poco el porqué acerca del cosmos y de las creencias religiosas y todo lo que ha ido surgiendo a lo largo de los años en diferentes culturas, vaya. Pues un poquito ahora el tema de la hipótesis y de Dios, pero ahora tocamos primero lo de la hipótesis y luego vamos con lo otro. Porque va a entrar un poquito el tema de Dios ahí. Con la hipótesis, ¿a qué me refiero? Básicamente la hipótesis en el sentido de la ciencia y el probar. Por un lado, la ciencia, que lo lleva al objetivo, el proporcionar. O sea, lo define básicamente, según la ciencia, como el proporcionar una teoría para descubrir, pues, perfectamente o al menos de una manera similar, el universo. Y por otro lado, el probar. El probar es, hablando de la hipótesis, es el experimentar, es el acierto-fallo. O sea, si aciertas, es hacer es probar la siguiente posibilidad hasta que falles. Es un poquito eso. Y luego el tema de Dios, que nos explica que es algo dudoso, que se asemeja a un creador, porque todos lo entendemos como que se asemeja a un creador. Cada cultura lo asemeja de una manera diferente. Algo creado por el ser humano, y que no hay una respuesta momentánea, ¿vale? Al origen no hay una respuesta momentánea al origen del universo. Esto respecto a la teoría de Dios, y pues llevándolo al terreno de lo que sería Dios, y lo que, pues, como no hay una creencia, o no hay una respuesta como definitiva, digamos, pues se asemeja un poco, ¿no?,
a Dios y lo que se cree que es el creador. Y ya para ir terminando con el libro, aquí voy a meter ya mucha tralla de, digamos, los científicos o algún filósofo de por medio. Porque, claro, a ver, es un libro de ciencia, es un libro que explica temas del universo y, pues, de alguna manera u otra, pues entran científicos. Entonces, hay uno que me he dejado, bueno, que hasta ahora no ha entrado y que ahora lo voy a comentar de hecho 2 veces. Creo que es de los más conocidos a nivel mundial y histórico, y a nivel histórico hablando. Y sí, estoy hablando de Einstein, ¿vale? No sé si estabas pensando en otro, pero no. Pues sí, Einstein. Y aquí cogí algo que me sorprendió bastante. Porque, no sé, no lo asemejo nada con ello, pero al parecer, según cogí del libro, pues sí. Sí que era así. Y es el tema de que Einstein dijo que Dios era Dios, sí, era el posible creador, o sea, de lo anterior que estábamos hablando. Aquí cada uno que saque sus conclusiones. Yo lo saqué del libro en su momento. No lo sé ahora mismo. Pero es lo que yo cogí. Luego nos habla de un tal filósofo llamado Wittgenstein, ¿vale? Que su tarea se centró en el lenguaje. De nuevo, más información en el libro, cada uno que lo busque si le apetece. También Aristóteles, porque aquí Aristóteles también entra. De hecho, Aristóteles lo tenéis también en mi canal, que he hablado de él en el segundo vídeo. Nos habla un poquito de que él creía que la Tierra era estacionaria. A esto se refiere a que el sistema solar se movía alrededor de esta y que esta era el centro del universo. Esta era su teoría, ¿sabes? Aquí cada uno pues van sacando sus teorías, una por un lado, otra por otro, etcétera. Entonces, ¿qué más tenemos? Que Hawking, ¿vale? Que es nuestro querido autor. Ya aparte de que, pues, físico, matemático, astrónomo en Cambridge, se relacionó con Einstein al explicar el tema de que Dios relaciona la creación del universo. Es como que los dos relacionaron la misma teoría, ¿vale? También nos comenta un científico, es más actual que es Carl Sagan. Carl Sagan, si no recuerdo mal, porque yo vi muchos documentales de Carl Sagan en su momento cuando era más pequeño y me gustaba mucho. Fue, porque ya falleció. Al igual que muchos de estos, claro. Carl Sagan, que vivió hasta los años 70, 80, me parece. Y también fue un astrónomo súper relevante para el descubrimiento de, pues, muchas cosas a nivel de astronomía. Y pues os recomiendo también mucho investigar sobre Carl Sagan porque explico cosas súper buenas y, no sé, los documentales que tiene Carl Sagan, porque se hicieron documentales sobre él, están súper bien. A mí me parecía súper interesante cuando los veía, al menos. Volviendo atrás en el tiempo, tenemos un poco la explicación de Galileo. Galileo, ¿respecto a qué? A medir la base que hizo Newton, ¿vale? Del peso en el objeto. Hay un experimento, porque yo lo vi en su momento cuando leí el libro, que hay es como un plano, como una superficie que caen pesos de o sea, creo que eran esferas, pelotas, no me acuerdo, de diferente peso o del mismo peso, algo así. Pero que básicamente en este se explicaba que el peso del objeto, todos caen en línea recta y todos con el mismo peso, aunque cada uno pese diferente, tenga un pesaje diferente. Un poco eso. Y esto sería un poquito toda la estructura, al menos a nivel general y básica de lo que sería este libro. Pues eso, poco más tengo que decir acerca de este libro. Es un libro que, si te lo quieres leer un ratillo y sacarle información sobre algún extracto en concreto de algún científico o alguna teoría que hizo de algo en concreto del universo o del espacio-tiempo o lo que sea,
yo es un libro que recomiendo. Al menos de ciencia creo que es de lo poco que me he leído y la verdad es que me cundió bastante leérmelo. Y la verdad, poco más. También otra cosa tengo que decir. Yo, con este y con cualquier libro, las ideas que yo saco son a raíz de lo que yo veo en el momento y la información que yo considero relevante para luego explicarlo. Que cada uno luego, que otro saca, otra persona saca, yo qué sé, una idea relevante que para él o ella era relevante y que yo no lo he sacado, pues aplausos. Pero yo pues saco lo que yo veo y lo que a mí me parece más interesante barra importante barra lo que más os puede aportar de cara a traer como una especie de resumen, digamos, ¿no? Entonces pues un poco sería eso. Poco más a decir del libro. Yo lo recomiendo bastante. Así como lectura más científica. Un poquito, sí, básica, pero no trae muchas cosas técnicas, ya os lo digo. O sea, a ver si que trae algún tema, alguna fórmula o imágenes, pero no se entienden las cosas bastante fácil. Entonces, poco más, la verdad, a decir. Hasta aquí me quedo con este libro. Ya vamos a ir subiendo otros, como siempre, en cuanto pueda. Y poco más, como siempre. Si queréis pasaros por el canal secundario para escuchar mi música, que llevo pues un tiempo parado por diferentes cosas. Pero en cuanto pueda voy a subir la tercera canción, que ya está casi a punto. Le queda poquito. Y ya tengo ganas, la verdad. ¿Qué más? Poco más. Nada, si queréis pasaros por los demás vídeos por si os interesa algún libro en concreto de los que haya subido. Y como dije en su momento, ya me quedan bastantes libros por subir. De desarrollo personal, de filosofía creo que ninguno. Alguno más me leeré en su momento. Sobre todo de desarrollo. Alguno de ciencia caerá seguramente y alguno de psicología también. De hecho, unos pocos de psicología creo. Pero eso. Espero que os haya gustado, como siempre. Que os hayáis entretenido. Yo a veces me quedo pensando, y esto parece un podcast, porque parece podcast, porque como le meto la música de fondo de la música lo-fi de mi colega, que por cierto, no lo comento, pero la música de mi colega la tenéis siempre en plan, os la dejo en la descripción y tiene un canal mi colega donde es productor de lo-fi, le podéis echar un ojo también, si os mola. Y sube cositas bastante chilling y nice. Así que lo tenéis todo en la descripción. Así que ahora sí que sí. Un saludo y nos vemos en la próxima lectura.